A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Puno. Ahí vamos a tener contacto con el doctor José Belón Jara. Él es abogado y analista político, ¿no? Queremos abordar con él un tema de interés, ¿no?, de actualidad, y es que ayer la Comisión de Constitución en el Parlamento Nacional aprobó el dictamen para el retorno a la bicameralidad, contar con 2 cámaras, diputados y senadores, ¿no? Queremos saludar y le agradecemos la amabilidad con Conexión Perú al doctor José Belón Jara directamente desde Puno. ¿Cómo le va, doctor Belón? Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Sí, buenas noches, señor Hernández. Un gusto siempre conversar con la prensa peruana, puneña, etcétera, y a su disposición para poder conversar, dialogar y aprender de la prensa. Nos gustaría conocer un primer comentario, ¿no? Ayer yo mencionaba, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó el dictamen para el retorno a la bicameralidad, ¿no? Y el mismo que próximamente va a ser debatido en el Pleno del Congreso, ¿no? ¿Cuál es su apreciación, cuál es su punto de vista con esta propuesta planteada al retorno a bicameralidad? Mire, desde ya yo creo que el tema de la bicameralidad en estos tiempos donde el Congreso no da la talla, no genera una idoneidad y competencia respecto a la emisión de normas de leyes, creo que la bicameralidad se hace de urgente necesidad a fin de lograr pues unas leyes bien producidas y que estén bien, no solo redactadas, sino bien orientadas a una realidad nacional que necesita de buenas leyes, ¿no? Es por eso que particularmente y personalmente yo creo que más allá de que en un referéndum un poco complicado de años pasados donde hubo tal vez un rechazo de la población, ahora sí creo que se da la coyuntura para efectos de tener una doble cámara en la que tenemos la gran ventaja de que los senadores puedan revisar los proyectos y las leyes propuestas por los diputados. O sea, el Senado serviría de un contrapeso, evitaría los excesos, ¿no?, que se están cometiendo, ¿no? Y además no tendría el rechazo del comportamiento del Congreso de acuerdo a cómo está en estos momentos observando la opinión pública, ¿no? Porque el Congreso es una de las instituciones más desacreditadas, ¿no? Entonces, ¿usted cree que es una buena medida? Por supuesto, yo creo que la fórmula, por ejemplo, judicial, yo soy abogado litigante desde hace varios años y cuando ejercí la magistratura como fiscal y juez, notaba que la segunda instancia era un órgano revisor y no solamente revisor, sino corrector de las decisiones de primera instancia. Y si bien es cierto, los diputados no tendrían la exigencia necesaria respecto a las competencias políticas necesarias para emitir leyes, el Senado sí tendría que ser un órgano revisor y corrector de algunos excesos o algunos defectos que pudieran tener las leyes propuestas por los diputados. Pienso que el hecho de tener doble instancia, el hecho de tener un Senado, como lo tienen en diferentes países europeos, en los mismos Estados Unidos, y yo creo que en los lugares donde funciona realmente el poder legislativo a cabalidad, tienen un Senado, y en el Perú debemos volver a eso. La Constitución del 79 sabiamente establecía y regulaba la existencia de una bicameralidad que lamentablemente pues en el régimen fujimorista fue eliminado, probando tal vez una posibilidad de una única cámara, pensando tal vez de buena fe que iba a funcionar bajo los pretextos de austeridad, de no gastar mucho, pero vemos que en los últimos 4 congresos no han dado la talla, como le decía inicialmente, y no han dado pues la efectividad respecto a la emisión de leyes. Muy por el contrario, han generado conflictos con el Poder Ejecutivo y la desaprobación de la población respecto a su inefectividad en la dación y en la emisión de las leyes que necesita el pueblo, ¿no? Usted también ha indicado que es necesario incluir más requisitos, ¿no?, en la reforma
constitucional para postular a senadores y diputados, ¿no? A fin de mejorar la calidad de los integrantes y en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué requisitos de su punto de vista tendrían que incluirse? Mire, eso sí yo creo que es determinante y yo creo que el pueblo ha entendido en los últimos años que la democracia abierta o el pretexto de que la democracia debe ser accesible a todo el mundo y los cargos políticos deben ser accesibles con la sola exigencia de la mayoría de edad, creo que eso ya es desfasado, ¿no? Uno recurre a cualquier poblador y dice, para ser juez se necesita experiencia, años de servicio, maestrías, doctorados. ¿Por qué para ser senador o ser diputado o ser congresista no se exige lo propio? Y yo creo que así como la Constitución 79 establecía 25 años mínimos para diputado y 35 para senador, adicionar a eso, en el caso de diputados y senadores, que tengan mínimo una profesión, ¿no? Y en el caso de diputados, que tengan una profesión con una antigüedad mínima de colegiatura, porque la colegiatura implica que el profesional haya ejercido la carrera y haya tenido contacto con la sociedad y haya demostrado su servicio a la sociedad. Entonces, una antigüedad mínima, en el caso de diputados, de 5 años en el servicio profesional, desde su colegiatura, y en el caso de senadores, mínimo de 10 años. Y agregando a ello también que pudiera tener una experiencia de liderazgo o de contacto social en diferentes organizaciones sociales, llámese colegios profesionales, asociaciones, etcétera, durante otro tiempo similar. Creo que estos 3 requisitos, profesión más experiencia, más liderazgo o contacto con la sociedad, mejoraría mucho el perfil de un senador o de un diputado. Vayamos a otro tema, doctor Belón, ¿no? Ya un tema más de contexto actual, ¿no? Han transcurrido 10 meses de la gestión de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que usted tiene desde el interior del país, desde Puno, ¿no?, acerca de la gestión que viene desempeñando el gobierno, ¿no?, considerando que Puno es uno de los principales bolsones o bastiones que llevó al gobierno a Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes del interior del país? Mire, hay que dejar establecido primero que Puno se divide en 2 grandes bolsones electorales. Un bolsón electoral que es el área rural, que ha apoyado en un 90% a Pedro Castillo, y un área urbana que habría apoyado en un 45 a 50%. Y el área rural apoya a Pedro Castillo por el descontento que tiene frente a las gestiones anteriores, un tanto centralistas, de desatención a esta región. Sin embargo, al momento lo que pasa es que el mismo área rural, de las conversaciones que tengo cuando yo regreso a Puno, porque yo trabajo en Lima y trabajo en Arequipa, pero eventualmente estoy siempre en Puno, y de las conversaciones que se tiene con dirigentes del área rural, se desprende que se sienten muy decepcionados, no solamente del accionar de indicios de corrupción, porque eso en la región Puno de las regiones es común, la corrupción está dado en los municipios distritales, provinciales, en las regiones. No precisamente por ese tema de corrupción, sino están decepcionados fundamentalmente por la incompetencia y la incapacidad que Pedro Castillo demuestra a nivel de la gestión de la presidencia. Usted habla con un campesino, un dirigente campesino o un alcalde de un distrito y le van a decir, nos ha decepcionado, no porque esté vinculado con corrupción, sino porque no sabe hacer las cosas, porque no sabe hablar, porque no sabe entrevistarse, porque no sabe tomar decisiones correctas, no sabe colocar buenos ministros. Entonces, he aquí la diferencia en lo que quiere el electorado puneño. Quiere una persona competente, un presidente con liderazgo, que tenga capacidades y que sepa conducir el país. Entonces, creo que este ha sido el punto de quiebre para que ahora el electorado, seguramente en las próximas elecciones regionales, no va a apoyar masivamente a Perú Libre. Yo creo que ahí se va a notar ese efecto de la decepción que tienen frente a Castillo. Y otro bolsón, obviamente, que también se siente decepcionado por la forma como se está llevando y los vínculos que se tiene con la corrupción. O sea, ¿usted siente que hay una desconexión entre Pedro Castillo y los votantes, los que lo llevaron al gobierno? Definitivamente. Yo creo que Pedro Castillo ha perdido la brillante oportunidad de poder
no solamente cumplir sus promesas, porque eso es un tema electoral, sino fundamentalmente plantear estrategias políticas y planes políticos para que la región Puno pueda desprender y pueda despegar en sus planes que tiene para futuro. Muy bien, doctor José Belón Jara, abogado, analista político, yo le agradezco infinitamente esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional, con seguridad que lo voy a estar molestando más a menudo para seguir intercambiando opiniones, seguir intercambiando ideas de lo que acontece en nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.